Gracias, Sarita, y gracias, amigos televidentes, por continuar con su gustada revista Primera Hora. El día de hoy tenemos una invitada especial que ya es de casa, la doctora especialista en Medicina Integral, Raquel Nava. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias por su nuevamente invitación, ¿verdad? Siempre es un placer estar aquí compartiendo con los televidentes nuestros conocimientos. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología que es bastante común y generalmente en nuestro país creo que todos tenemos algún familiar que es hipertenso, doctora, y vamos a abordar las complicaciones agudas de esta patología, que pueden ser desde leve hasta causar ya daño a órganos blancos que pueden ser incluso mortales. Vamos a hablar de las crisis hipertensivas que se dividen en urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Para empezar, doctora, me gustaría que dijera cuáles son aquellos factores de riesgo para la población y que influyen mucho en desencadenar esta patología. Sí, efectivamente la hipertensión arterial es una enfermedad que se ha vuelto común en nuestro país y a nivel internacional también. Entonces, tiene la característica de ser silenciosa, lo que dificulta a veces su diagnóstico temprano y muchas veces la persona se da cuenta de ser hipertenso cuando ya precisamente han aparecido estas complicaciones. Entonces, en cuanto a factor de riesgo, la OMS tiene un concepto de factor de riesgo que lo considera una condición de presentar una enfermedad o la condición que predispone a la aparición de las complicaciones de esta enfermedad. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, tenemos que decir que hay modificables y no modificables porque pues hay situaciones que nosotros podemos evitar para llegar a estas complicaciones, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a los no modificables, tenemos la edad y el sexo y la raza. En cuanto a la edad, habíamos hablado en nuestro encuentro anterior que el sexo masculino siempre es el que tiene más complicaciones y más frecuencia de la aparición de la hipertensión. Y en los mayores de 40 años también, que son dos factores que no podemos modificar, es decir, no podemos incidir en ellos. Pero en cuanto a los modificables, esos son los que nosotros tenemos que cambiar, nuestros estilos de vida. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el peso. El sobrepeso predispone mucho a las enfermedades crónicas y a las complicaciones derivadas de ellas. El tabaquismo dentro de los hábitos tóxicos y el alcoholismo que también predisponen a la aparición de enfermedades crónicas tempranamente y tempranamente que aparezcan también estas complicaciones. Entonces, entre cambiar nuestros hábitos alimenticios, el sedentarismo, el tabaquismo, todos estos hábitos tóxicos, es la forma en que nosotros podemos, ya si somos hipertensos, evitar las complicaciones. Y eso es tan sencillo, doctora, tener fuerza de voluntad para cambiar esos hábitos que tenemos, esos malos hábitos, porque generalmente las familias nicaragüenses están acostumbradas, o nos incluimos todos en ese paquete de acostumbrarnos a las comidas rápidas, al sedentarismo. Llegamos cansados del trabajo y no hacemos ningún tipo de actividad física. Así es. Doctora, en lo que respecta a la sintomatología, ¿cómo pueden diferenciar los pacientes de que están presentando una urgencia o una emergencia hipertensiva? Entonces, lo que le llamamos crisis hipertensiva en general es la elevación súbita y severa de la presión arterial. De hecho, es una descompensación de la hipertensión. Pero la urgencia hipertensiva es en este sentido menos grave que la emergencia, porque la emergencia implica el daño de un órgano blanco. Lo que nosotros llamamos órgano blanco es el órgano que se daña durante esta elevación de la presión arterial. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, el paciente puede sufrir un síndrome coronario agudo, como el tema que abordamos en la ocasión anterior. Puede tener un edema agudo de pulmón, puede tener una lesión de la retina, hacer una insuficiencia renal, agudizar la insuficiencia que ya tiene crónica este paciente. Y entonces nos encontramos con que esta persona que tiene la lesión del órgano diana, del órgano blanco, es una emergencia, que significa que está en peligro su vida si no recibe una atención médica oportuna. Y ahí es donde la familia y el mismo paciente deben acudir al hospital, porque eso ya no es de quedarse en la casa, de ponerse una tabletita sublingual, por ejemplo,
La emergencia hipertensiva se tiene que tratar intrahospitalariamente y muchas veces inclusive en una terapia intensiva. Entonces, en el caso de la urgencia, es la elevación de la presión arterial que no implica un riesgo en ese momento para la vida, pero de urgencia pasa a emergencia si no se recibe también tratamiento oportuno. Esto es importante que la población esté enterada, doctora, porque usted también en algún momento fue parte del equipo de área de shock y recibía pacientes con estas complicaciones y sabe muy bien de que una urgencia hipertensiva nosotros podemos tener chance de controlar la cifra tensional incluso de 24 a 48 horas con medicamento oral, pero en la emergencia hipertensiva hay una regla en medicina 30-30, bajar el 30% de la cifra tensional en 30 minutos por el daño de órgano blanco que usted nos está refiriendo. Y además del cambio en los estilos de vida, doctora, ¿qué otras recomendaciones para lograr el éxito en el tratamiento de un hipertenso? Esta parte es lo que le llamamos nosotros la prevención, ¿verdad? La prevención está basada en los pilares fundamentales. Como decía el doctor, la alimentación es fundamental porque si bien en nuestro medio nosotros estamos muy acostumbrados a los carbohidratos y a la fritura, ¿verdad? Una fritanguita, una comidita rica así. El detalle es la frecuencia en que nosotros nos comamos esa comida rápida o esa fritanga y la cantidad. Porque pues la alimentación es uno de los pilares en la prevención. Tratar de mantener un peso saludable, porque llegar al peso ideal es bien difícil, pero tratar de mantener un peso saludable. El tratamiento es el otro pilar fundamental, porque el tratamiento debe de ser constante. Muchas veces el paciente pasa consulta 1 o 2 veces al año y no se da su seguimiento oportuno. En las clínicas de pacientes crónicos o los dispensarizados, este paciente se tiene que estar haciendo sus controles de colesterol, de triglicéridos, que son factores agravantes si están elevados. Entonces, dentro de la alimentación y los cambios en el estilo de vida, como habíamos mencionado, el abandono de los hábitos tóxicos, el tratamiento es fundamental. Y quiero hacer mención del paciente adulto mayor, que es un paciente especial. El paciente adulto mayor requiere indispensablemente del apoyo de la familia, porque el paciente se le olvidan sus medicamentos, se le olvidan sus citas y requiere de apoyo para poder prevenir que nuestro adulto mayor presente estas complicaciones. Lo importante es tratar de envejecer dignamente y evitar las complicaciones de estas enfermedades que ya a partir de los 40 años se presentan, pero en nuestras manos está evitar esa emergencia hipertensiva que viene a ser un desastre familiar. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, los infartos y todas esas condiciones que incapacitan posteriormente al paciente. Así es, doctora, con todo lo que nos ha dicho, espero que nuestros televidentes pongan en práctica las recomendaciones que usted nos ha dado y resumida serían cambios en los estilos de vida, modificación de la alimentación, cumplimiento del tratamiento y de las citas médicas. Sí. ¿Alguna recomendación final, doctora, que quiera dar? Bueno, creo que me quedé un poco corta con la sintomatología que usted me explicaba, que usted me preguntaba. El paciente puede no tener ningún síntoma, como yo les explicaba, también puede presentarlos. Entonces, si este paciente se queja de mareo, dolores de cabeza, tiene sangrado de la nariz, hay personas que a repetición le salen hemorragias pequeñas en la superficie del ojo, puede tener diferentes sintomatologías y la persona se la achaca a cualquier cosa menos a la hipertensión. Es importante recordar que si uno es hipertenso, ese dolor de cabeza que uno cree que es por insomnio o por cualquier otra situación, puede ser el aviso de que su presión arterial está descompensada. Entonces, no hay que descuidar su tratamiento, su seguimiento, y esos síntomas que pueden dar un aviso, hay que ponerles atención. Los mareos, la visión borrosa, toda esa sintomatología puede ser el campanazo de que usted está descompensado de su hipertensión arterial.
Así es. Entonces, amigos televidentes, esperamos que a partir de ahora seamos más cuidadosos y más responsables también con nuestros adultos mayores que tanto nos necesitan. Doctora, muchas gracias por su participación. Y muchas gracias por la invitación. Quería saber sus números de contacto y dónde atiende. Bueno, mi contacto es un número claro, 8656-9505. Yo con mucho gusto les puedo atender, me llaman o me ponen un mensaje para ponernos de acuerdo y darles la dirección del consultorio. Con mucho gusto. Les saludo el doctor Francisco Méndez y continuamos con más de su gustada revista al otro lado del estudio.